Estamos llegando al Parque del Café. ¿Hace cuánto que no vas a un parque de diversiones? 20 años. Una de las cosas que nos propusimos cuando empezamos a viajar fue disfrutar las cosas más como niños. Y para eso, ¿qué mejor que ir a un parque de diversiones? Bueno, estamos en el Parque del Café. Tiene una vista muy bonita por ahora. Enfócame la vista. Ahí está. Esperemos que esté muy bueno. Nos salió 75.000 pesos colombianos cada entrada. Viene a ser algo así como $20. Hagan la conversión a pesos argentinos los argentinos. Nosotros no la queremos hacer. Y bueno, ¿vamos al teleférico? ¿Ahora? Dale. Para abajo y a disfrutar. Gracias. Bueno. Bueno, ya está. ¿Pasó tu primera pelea? No. Toma, así la cuento. Ya arranqué mal el día. Arranqué peleándome con un colombiano ahí. Se colan en la fila. Estamos para sacar una foto y el flaco se cola y le decís, che, acá hay una fila, y se quedan. Y cuando se lo decís bien, no te dan pelota, y cuando se lo decís mal, vienen y se hacen los malos. Una cosa increíble. Respirá. Exhalá. Bueno, otra de las cosas que tiene Colombia igual a las de Argentina. En vez de venir y pedir disculpas, el tipo no viene y se te hace el que te quiere pelear. Una cosa increíble. Bueno, vamos a disfrutar. La vista. Ya está. El parque está ubicado en el municipio de Montenegro. Fue inaugurado en 1995 y tiene 125 hectáreas. Abre a las 9 de la mañana y cierra alrededor de las 18 horas, pero el tiempo apenas alcanza para recorrerlo completo. Además de un paisaje bellísimo repleto de plantas de café, en el parque hay 2 teleféricos, un tren, museos, lugares para comer y descansar, senderos para recorrer, cabalgatas y muchos juegos. Esta es mi práctica de manejo. Bueno. Le toca practicar manejo, así que vamos a ver qué sale. Ahí fue. ¿Mati? Esta es mi segunda prueba de manejo. La primera la pasé muy bien, de hecho. Y ahora es lo que no tenés que hacer. Y ahora es lo que no tenés que hacer. Toda mi vida fui la que se quedó en una esquinita trabada en los autitos chocadores. Te voy a chocar. ¿Y cómo estuvo? Muy bien, todavía me tiembla las patitas igual. Y me duele la mandíbula. ¿Te vas a sentir mal en la montaña rusa? Muy bien. Entonces, Así quedamos. No se me nota a mí tanto, a vos se te nota más. así. Así. Así quedamos después de eso. ¿Cuántas personas hacemos estas cosas? Bueno, me voy a subir a una montaña rusa después de 15 años, así que estoy muy nervioso. Tengo miedo, me voy a descomponer, me voy a sentir mal, me voy a cagar la tarde. Pero bueno, hay que amortizar lo que pagamos. Suerte, deséame suerte. ¿Cómo estuvo? Bueno, conquisté los hippies. Estuvo espectacular, y el estómago todavía está todo en su lugar acá, así que genial. Vamos por la otra hora. ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, listo. Hasta que no vomite no paro, ¿eh?
ahora sí. Escuchó. Ahí está. Bueno, ¿vamos por la tercera? No. Estamos a punto de subirnos a la última montaña rusa. Que dijimos que no nos íbamos a subir hace un rato. Dijimos que esta Bueno, no sé. Al cráter. Acá. Por acá. No, como Esta de acá. acá, Ahí está. ahí. Esa de ahí. Es la última. Es la más picante. Y Está en bueno, 90 grados. Tiene una caída en 90 grados directamente. vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a dejar las cosas para subirnos. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿Y? no sé qué decir. ¡Lo hiciste! Sí. Además de caminar por los espacios naturales entre guaduas, recorrer el bosque de mitos y leyendas colombianas y visitar las plazas, se puede aprender sobre la cultura quimbayá en el Museo de Arqueología y sobre la cultura cafetera en cualquiera de las 4 salas del Museo Interactivo del Café. La ruta nos llevó a hacer una escala en Pereira, capital del eje cafetero, la ciudad del Bolívar desnudo y el teleférico más largo de Colombia, para luego poder ir a Santa Rosa de Cabal, que es famosa por sus aguas termales. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. Las aguas termales son de origen volcánico y brotan del interior de la tierra, llegando a alcanzar temperaturas de hasta los 60 grados. Se las llama aguas telúricas porque son ideales para la relajación y el descanso. It's over, oh no, it's true. You made me happy for a while. Además de contar con senderos para recorrer y disfrutar del bello paisaje, el lugar cuenta con 5 piletas de aguas termales y una cascada de agua muy fría que forma una laguna en donde podés refrescarte. I remember fleeting times when we watched the sparks on fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign. ¿Proba? No, me metí y no voy a querer salir. No, esta es la más caliente, estamos mal. Es un placer. Es un placer enorme. Es hermoso. ¡Mira, ¿qué hacer esto?
Aunque no se podría pasar todo el día dentro de la pileta de aguas termales, se aconseja no estar más de 30 minutos y cada 30 minutos salir y bañarse 30 segundos en agua fría para mejorar la circulación. You would stand out from the crowd and maybe you would notice me. Then our eyes would meet. El valor de la entrada para acceder a las termas es de 35.000 pesos colombianos por persona, algo así como $10, que la verdad lo valen para tener un día de relajación absoluta. This to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now. Antes de irnos del eje cafetero y seguir rumbo a Medellín, visitamos Manizales, una ciudad llena de subidas y bajadas. Andar en la Duki, ahí en Manizales, era como andar en una montaña rusa. Nos estacionamos en un punto alto de la ciudad, el Mirador Chipre, que en los días en que no estabas adentro de una nube, que eran la mayoría, nos permitía tener una vista privilegiada de la ciudad.